¿Cómo están ustedes? Fin de semana y llegamos al cita regional. Un poco cansado porque quiero contarlo, me pareció que el discurso del presidente fue, como dijo un comentarista, colosal, así coloso, un coloso de roda. 4 horas hablando y después en la noche, en la mañana lo estaba viendo, me quedé pegado, tenía unas 2:30, dejé de verlo, vine a la reunión, de 2:30, salí a las 2 hacia Concón, cuando prende la radio, seguía hablando, vine de vuelta a almorzar, prendo el televisor, seguía hablando, me iba a almorzar y seguía hablando. No había visto nunca un discurso. ¿Quieren que conversemos de eso? Y naturalmente de lo que se viene la próxima semana del proceso constitucional. Y no sé si ustedes, abogados, han tenido Hoy día me tomé la molestia de empezar a mirar el borrador porque tenía que entrevistar a la PA Anastasia y de minimalista, nada, son 118 páginas, 252 artículos. Así que quiero partir con usted, diputada, que es la que está en la papa misma. Bueno, la verdad, Rodrigo, primero saludar a todos aquí los panelistas que vamos a compartir, saludarte a ti, saludar a todos los televidentes. Efectivamente fue una cuenta pública desde mi punto de vista muy larga, muy extenuante, sin duda. Ahí tienen algo para incorporar a lo que ellos quieren denominar el legado, porque el legado de la cuenta pública más larga, por cierto, yo lo anotaría ahí, porque de lo demás que ellos nombran, no me parece a mí mucho que sea legado. Por otro lado, Rodrigo, la verdad es que yo siento que hubo, para lo que a nosotros nos convoca, que es en lo relativo a la región, una ausencia absoluta de anuncios para la región de Valparaíso y en general para todas las regiones. Fue una cuenta pública muy general en cuestiones que son muy nacionales, pero en términos concretos, para nosotros en lo que nos respecta, nada en materia de inversión en infraestructura hídrica, por ejemplo, que es una problemática que nosotros arrastramos por tantos años, nada en lo relativo a una planificación o a una estrategia en materia vial. Nosotros tenemos problemas graves en la región de Valparaíso a propósito del aumento del parque vehicular y una serie de otros elementos. La ciudad ha crecido, tenemos más vecinos que están llegando a vivir acá, en fin. La verdad es que nada específicamente para la región de Valparaíso, yo lo lamento mucho. Yo creo que fue una cuenta pública eh, donde el presidente llamaba a la unidad, pero por otro lado, ¿cierto?, salía con tono incluso amenazante, desde mi perspectiva, a tirar la pachotada respecto de aquellos que no pensaran como él. Dijo, oye, qué bueno que todos se pararon acá y espero que el próximo año estén todos de pie. O sea, una cuestión que a mí me pareció, al igual que algunos analistas políticos, bastante ¿No? amenazante. No me gustó. Camila, se refería a los temas de los derechos humanos y a la conmemoración de los 50 años del golpe, que en Pero lo septiembre dijo todos muy, estuvieron, pero no, claro, no el lo próximo dijo año, en un era en tono, septiembre estuvieron de pie. Claro. claro, o claro, en septiembre creo que fue exactamente, pero encuentro que efectivamente no fue el mejor tono, a mí no me gustó. Creo que además, Rodrigo, en términos más de forma ahora que de fondo, fue una cuenta pública sin solemnidad, ni una solemnidad. Yo creo que las cuentas públicas en general con este gobierno, la del año pasado y la de este también, hizo perder mucho de este sentido republicano que siempre habían tenido las cuentas públicas. Yo no estoy diciendo que no se pueda decir una broma, qué sé yo, o distender un poco el discurso, pero creo que ahora fue demasiado excesivo el recurso, ¿cierto?, de las habilidades blandas, que es lo único que más explota el presidente de la República. Trata de explotar su simpatía, ¿cierto? Ya eso le da mucho, con mucha fuerza. Y yo creo que no, nosotros en el país siempre estuvimos acostumbrados a cuentas públicas mucho más solemnes, mucho más respetuosas. ¿Para qué voy a hablar de cómo llegaron vestidos los ministros de Estado? A estas alturas, ya que alguien se ponga corbata para asistir a una ceremonia de esa importancia y de esa envergadura, yo creo que es anecdótico. Ya, pero hay algunos de verdad, muy bien lo veo con su linda corbata, don Rodrigo Oliver, no me podría esperar jamás algo distinto de usted, pero de verdad yo creo que más allá de la corbata, algunos ministros parecía que se habían levantado recién, se sacaron el pijama y se pusieron lo que pillaron. Ok, Eh, ok. Discúlpenme lo superfluo del comentario, pero yo creo de verdad que se perdió mucho la solemnidad en este tipo de cuentas públicas. Ok. Matías Mundaca,
Bueno, yo creo que esto de la solemnidad, yo la verdad es que no lo vi el discurso, he escuchado algunos resúmenes de él, pero me pareció ver que en la solapa del presidente de la chaqueta había una banderita chilena. ¿Es verdad eso? No, Sí, yo no lo sí. vi. Yo que estaba ahí no vi la banderita. Jaime, Jaime tenía una banderita chilena, ¿no? Así fue informado. Hoy día Mm. también lo Yo estaba escuché en muy un cerca comentario. sentada y no lo vi. No, Sí. no A lo la vi. mejor la Yo, banderita era muy chica. Puede ser. Claro. es que yo que Ahora, soy tan sapo, Matías, a mí me quedaron algunos detalles que no los logro entender. Yo entiendo que hay una enfermedad cuando el presidente vuelve a la testera, la forma como se sienta, da una vuelta alrededor al revés. Eso, Mm. eso me queda y me queda en la cabeza que un tono, la camioneta, pero yo encontré un tono mucho más conciliador de lo que el año pasado, un tono, digamos, aquí les traigo todo esto y necesito la ayuda a usted, con el presupuesto lo vamos a hacer todo esto. Lo encontré muy conciliador, al revés del año anterior. ¿Usted no, Matías? no, yo pienso que hablar de un legado siempre significa que alguien se murió. Eh, Es cierto, claro. claro, De ahí viene el claro. legado, claro. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se murió el gobierno? ¿Qué legado es? ¿De qué legado estamos hablando? ¿Por qué se habla de eso? Si el gobierno lleva un año, un poco más de El gobernando, programa se y murió a lo mejor, pues. bueno, también No. le pasó lo mismo a Piñera. ¿Mm? Le pasó lo mismo a Oye, pero Piñera. él dijo que Entonces, su programa seguía en pie, que habían cambiado las prioridades nada más. Disculpa, Matías, ahí la interrupción. Condiciones. sí, pero en verdad lo que pasa y lo que ocurre es que gran parte de su programa depende de una reforma tributaria que ya fracasó. Entonces, una falta de realismo, insistir en esto de que vamos a tener una reforma tributaria y vamos a dialogar y vamos a hacer esto, bueno, una cosa será dialogar, pero otra cosa es tener los votos en el Congreso. Entonces, está anclado el mensaje presidencial en una reforma que no se aprobó y que no puede reponerse dentro de un año y que además, no es verdad, si no tiene los 2 tercios, no se puede hacer ahora. Por lo tanto, yo no sé de qué reforma tributaria estamos hablando, aun cuando yo juzgo que es necesaria. Yo no digo que no sea necesaria, yo digo que sí es necesaria. El problema es que no se supo negociar bien, ¿no es cierto?, al momento de pasar la idea de legislar por el Congreso. Entonces, eh, han existido una serie de contradicciones que son muy propias de la personalidad del presidente. Eh, a mí me sorprendió mucho en la semana, aparte del mensaje, ¿no es cierto?, el chascarro que tuvo en Brasil con Maduro. Me Pero sorprendió mucho. fantástico, yo lo encontré fantástico el Chacarro, No, no, fantástico. pero Rodrigo, sí, a ver, pongámonos de acuerdo. Tenemos un problema con Venezuela. Tenemos un problema de, Claro, de, de que no podemos devolver 3.000 condenados a la pena de extrañamiento, ¿no es cierto?, expulsión del país, que el gobierno de Maduro no recibe. es cierto, tiene Tenemos razón. problemas con indocumentados que el gobierno de Maduro no dice quiénes son, y hay una gran cantidad de ellos, alrededor de 150.000, que pueden ser delincuentes. Entonces, si yo designo un embajador en un país con el cual no tengo relaciones diplomáticas, porque lo que necesito es solucionar este problema que tengo con la inmigración ilegal, la delincuencia y todo lo demás, yo no puedo ir a después a retar, digamos, al presidente del país donde recién le acabo de designar un embajador, ¿no es cierto? Y decirle que está Ok, violando los derechos humanos. O sea, ok, es tiene completamente contradictorio con la tesis política, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, yo tengo mis dudas de que esta cuestión, cuando llegue para allá Gasmuri, no le hagan otro desaire y sigamos sin resolver el tema que tenemos con ok, los venezolanos. ok. Jaime Vara, Hola ¿sabes lo que Rodrigo, buenas Jaime tardes. me recordaba esto? Cuando uno, a veces, hemos ido alguna vez a algún hipódromo juntos y hemos comprado un vale de la triple y hemos pensado, si ganamos la triple, nos vamos a ir a comer y me pareció así, porque sin reforma tributaria en el programa es lo que se dijo. Sí, fíjate, bueno, reiterar el saludo a ti y al resto de los panelistas y también a los televidentes. Y yo, fíjate, en primer lugar, comparto las observaciones que hizo Camila en el sentido de la falta de formalidades, la ausencia de anuncios en beneficio de regiones. Bueno, y para no repetir, yo eso lo asumo plenamente. Ahora, en el aspecto nacional, bueno, todos
los analistas han concordado, ¿no es cierto?, en el sentido de que esta pretensión de fundar el éxito de todos los programas sociales que prometió y que ha anunciado el gobierno en una reforma tributaria, evidentemente aparece algo muy limitado y demasiado escaso de reflexión. Es decir, tú no puedes, a mi modo de ver, pretender satisfacer todas las necesidades sociales que enfrentamos los chilenos en una reforma tributaria que en realidad no depende de él. Sí, sí, yo creo que ese es el punto. Y a consecuencia de eso surge de que efectivamente lo que él está tratando de hacer es imputar responsabilidad a la oposición ante la eventualidad de que no existe una reforma tributaria. A consecuencia de eso, las promesas sociales no se van a cumplir. Es decir, yo pienso que ahí hay un traslado de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad sigue siendo del presidente, si eso no cabe la menor duda. Ahora, en aspectos más de detalle, ¿no es cierto? Claro, uno echa de menos menciones respecto al fomento de inversión, en cuanto a medidas económicas que tiendan a aumentar el crecimiento en nuestro país, también en materia de empleo, ¿no es cierto? Que es una crisis que cada día se está acentuando y también no hay cero referencia a ese tipo de materia. Ahora, por otro lado, anecdóticamente, respecto a la informalidad, este asunto de la corbata, ¿no es cierto? Claro, pero ya desgraciadamente, como decimos los abogados, ese es un hecho de la causa, es decir, eso ya no nos puede sorprender. Ahora, comunicacionalmente, también la presidencia pretendió hacer algunos signos de convivencia en las dos salas del gobierno, ¿no es cierto? Y ahí está la presencia de la ex ministra Bachelet, es decir, esa presencia ellos la, la interpretan como una armonía entre la ala socialdemócrata y, ¿no es cierto?, la extrema izquierda, el Frente Amplio, la Pro Dignidad, etc. Ahora, esas son eh, signos para la galería, pero para el país en general yo creo que es un mensaje absolutamente pobre y que no anuncia medidas para enfrentar los desafíos que en este momento tiene nuestro país. Como te decía, esto es asignarle la responsabilidad anticipada de su fracaso a la oposición. Yo creo que ahí hay un asunto que la oposición tiene que meditar y enfrentar debidamente. Ok, René, tú parece que me encontraste razón en lo que decía de que me parecía que el mensaje fue bastante conciliador el tono del presidente, salvo algunas salidas de madre. Sabes, Rodrigo, a mí me pasó lo siguiente, compartiendo que fue una cuenta muy larga. Yo creo que la estampa presidencial fue esta vez la más lograda. Yo creo que el terno oscuro, yo creo que una camisa que por lo menos llegaba hasta efectivamente la muñeca, el largo, yo creo la bandera de Chile que sí estaba la bandera de Chile, una banda presidencial impecablemente Los puesta, yo zapatos creo que bien efectivamente, lustrados, los zapatos bien y lustrados. además bien peinado. Yo creo que la imagen Bien presidencial peinado. de esta cuenta, a mi juicio, es la mejor imagen del presidente Boric, lo que da cuenta que efectivamente ha tomado cada día más el peso de lo que significa ser presidente. Ser un presidente cercano no tiene que ser un presidente desordenado. La gente no quiere pares. La gente cuando elige una autoridad no quiere un igual. La gente quiere a alguien que siempre uno lo sienta o lo vea con relativa admiración. Y entonces me parece que la imagen que el presidente ayer mostró es una imagen absolutamente de acuerdo y quizás puedo decir, una de las pocas veces que puedo decir esto, una imagen completamente acorde a su rol presidencial. Dicho esto, lo segundo, también me gustó el tono. Creo que el tono fue también. Yo creo que con el paso de los meses, las dificultades de ser gobierno también ayudan a entender de que esto no era partir con un Chile nuevo, no era fundar o refundar Chile,
no era una constitución que se impusiera, una constitución que fuera de unos contra otros, sino que esto implicaba lograr acuerdos. Porque independientemente de los procesos electorales que algún día te ponen a ti como mayoría o como minoría, lo importante era un gran acuerdo en Chile. Y eso yo creo que él le ha tomado el peso con todos los procesos que ha tenido que vivir en este año. Entonces, Ok. yo creo que una cuenta con un buen tono, después me dedicaré más quizás al contenido, pero por lo menos me dejó una señal positiva al final del día. Algunos analistas, Camila, han dicho lo siguiente. En el mensaje anterior, el año pasado, el presidente se jugó todo. Vamos a hacer este programa y por eso necesitábamos una constitución. Le fue mal. Y ahora está diciendo, vamos a hacer todo eso y para eso necesitamos una reforma tributaria. ¿Qué pasa si le va mal? ¿Le va a echar la culpa a la derecha? Es decir, a mí, yo comparto el tono de creo que la prestancia, cuando digo colosal, tan parto de que es colosal, se veía muy bien. Pero, ¿qué le parece esta crítica que le estoy planteando, Camila? Bueno, yo estuve más cerca y no se veía tan bien, ya, les quiero decir. Además, mi comentario femenino, tengo que decírselo, ya. Eso para distender la conversación. Oye, yo les quiero comentar que el presidente en su cuenta pública nombró 20 veces la palabra reforma tributaria. 20 veces. Sí, claro. La palabra terrorismo la dijo una. Hay para tener claro. Y efectivamente yo comparto lo que varios analistas han señalado, en que este gobierno siempre está condicionando el éxito de su gestión a terceros. La Como tú palabra bien derecha señalas, también la dijo una vez. Dijo derecho y una derecho. vez. Así es. Cuando estaba hablando de Ariela Mistral. Sí. Entonces, este gobierno siempre está tratando de endosarle la responsabilidad a otros de su mala gestión. Es decir, antes era, si ustedes no aprueban el proyecto de constitución, es inviable nuestro programa de gobierno. Hoy día dice todas estas cosas, deuda histórica a los profesores, en fin, una serie de enumeraciones de elementos, dependen única y exclusivamente de que tengamos o no reforma tributaria. Miren, ayer en un noticiario, en Canal 13, salía algo muy interesante. Yo estoy desgraciadamente ahora conectada desde mi teléfono, no puedo leer exactamente, pero después al corte del comercial me voy a poner en el computador y les voy a leer la cifra. Pero la reforma tributaria recaudaría algo así, si bien recuerdo, como 10.000 millones de pesos De dólares, aproximadamente. de dólares, de dólares, no. Perdón, de dólares, de dólares, de dólares. El La sola 1,5% deuda del PIB. histórica, perdón. El 1,5% del PIB. Así es, Jaime. Y la sola deuda histórica de los profesores serían algo así como 12.000 millones de dólares. Solo eso. Creo que El más, creo que presidente. más. Creo que más. Una vez leí Y lo que que pasa es que podía es ser relativo 17 porque mil hay que millones. sacar la cuenta de cuántas personas siguen vivas, en fin, porque en general son personas de avanzada edad, esos Sí. profesores. Bueno, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que es absolutamente imposible que con la sola reforma tributaria el presidente vaya a financiar todo lo que dijo que se financiaba con el éxito de esta misma. Entonces, este gobierno, como es un gobierno millennial, ya en generación nuestra, a la que se le ha denominado así, en los que estamos de los 30 y tanto, tiene una pana, como se dice en buen chileno. ¿Y cuál es? El victimismo. El victimismo es algo que este gobierno maneja muy, muy bien. El victimismo es parte de una cultura que se ha ido instalando, donde siempre la culpa es otro. A mí me va mal porque el otro no hizo tal cosa. Y no son capaces de reconocer los errores o las responsabilidades propias. Por lo tanto, ya es parte del habitué que nos tiene este gobierno, porque recuerden ustedes, en la cuenta pública del año pasado, luego también se hizo cadena nacional, y ustedes recordarán que pusieron hasta un tazón con el perrito Brownie del presidente de la República, donde el tema emotivo, yo pido disculpas porque humanos equivocarse es humano y tantas otras cosas, ¿cierto? Donde explotaban este tema afectivo, donde ya la gente dejó de comprarles, ya a la gente le molesta eso, ya le molesta que estén todas las semanas pidiendo disculpas, le molesta, ¿cierto?, este uso y abuso, ¿cierto?, del perrito, de la Gina Caramanos y de tantas otras cosas. Entonces ahora la estrategia es, yo me victimizo.
yo soy bueno, no puedo hacer todo lo que quiero porque es culpa de la Ok, derecha. ok, Entonces yo creo que es algo muy bien pensado, Rodrigo, y estratégico lo que han estado haciendo. ya. No sea sádica usted entonces con esto, insistirle. Pero, Algo Matías, me pegan, algo me pegan. Matías, desde el punto de vista de la gente, ¿no cree que, que le queda una imagen? Porque eso de los niñitos esperando afuera, presidente, él se arrodilla, los abraza, le entregan cosas. La imagen que queda es una imagen... está bien preparado, está bien hecho la misa en escena, ¿no le parece? Lo que ocurre es que en general el país tiene la sensación de que no necesita un parvulario, necesita un presidente de la República. Y los gestos que pueda tener de ternura a él es lógico, somos humanos, ¿no es cierto? Los niños siempre han sido una debilidad para todos y todas. ¿Ah? Y por lo tanto, eso desde el punto de vista del marketing político es una cuestión que tiene poca importancia respecto a los problemas de fondo en un gobierno. Pero el gobierno ha obtenido algunos éxitos, ¿no es cierto? Las 40 horas, el sueldo mínimo, la aprobación del royalty, todo con una negociación muy intensa en el Congreso. No es verdad, porque objetivamente el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, si no logra aprobar las leyes que presenta, es porque la mayoría del Congreso le dice que no. Y por lo tanto, él identifica, ¿no es verdad?, a la derecha como a la oposición que no permite aprobar estos proyectos. Y esa es una realidad de la vida parlamentaria de hoy. Es decir, nosotros no podemos seguir explicando la falta de aprobación de proyectos de ley porque el otro tiene la culpa. Aquí la iniciativa la tiene que tener el gobierno y el gobierno ha comprobado que cuando se juega por alternativas de diálogo y de transacción, se pueden aprobar cosas. Se pueden aprobar las 40 horas, se puede aprobar el sueldo mínimo con los diferentes negociaciones que se pudieron hacer y por lo tanto con un acuerdo transversal se pueden hacer cosas. Si el problema es cuando el gobierno se pone en una posición de superioridad que desde el punto de vista político no tiene, porque objetivamente para poder legislar en Chile se necesita el Parlamento. Entonces, eso da cuenta también de lo dramático que tiene nuestro sistema político, que de alguna manera esperamos que en la próxima constitución se tomen las providencias y las salvaguardas necesarias para permitir que este país no siga en esta crisis de que tenemos un presidente de un signo y un parlamento mayoritariamente del otro. Entonces, así los países no pueden avanzar y esta es una crisis que tiene a Chile. Lo mismo pasaba en 1925 y lo mismo pasó en el gobierno de Allende. Es decir, hay un problema, una crisis en el sistema político chileno que no ha permitido, ¿no es verdad?, que se hagan gobiernos de Ok, mayoría. Y ese es un problema que hay que resolver. ok. Jaime, Mira, yo me voy a referir a la última reflexión que hizo Matías, en el sentido de que a su juicio la crisis que vive actualmente nuestro país se debe a que el presidente no tiene mayoría en el Parlamento. Es decir, todo lo contrario, yo me alegro de que el presidente no tiene mayoría en el Parlamento, porque si lo hubiera tenido, oye, tendríamos solamente pensar en la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, propuesta por el anterior Consejo Constitucional. Es decir, yo no creo que en síntesis, que la crisis que vive el país se debe a que el presidente no tiene mayoría en el Parlamento. Todo lo contrario, es decir, yo creo que eso ha sido una virtud que ha tenido Chile en el sentido de que efectivamente para una efectiva democracia se requieren lo que se denomina El en balance. la equivalencia de los poderes. Y dado a que en Chile existe esa equivalencia de poderes, es que se está enfrentando esta situación de la manera que se ha hecho. Por lo tanto, desgraciadamente, tengo que decir, Rodrigo, que yo no comparto la ok, opinión de Matías sobre, ok. sobre esa materia. Chile sería absolutamente distinto si el presidente tuviera la mayoría en el Parlamento y evidentemente el resultado desde mi punto de vista, absolutamente negativo. Es decir, Ok, no cabe la menor duda de eso.
queda muy poco tiempo, René, yo quiero hacerte una sola pregunta. El presidente resaltó con mucha fuerza dos cosas relacionadas con la homofobia, habló sobre la homofobia después, y después resaltó el tema de la persecución que según él tendría un ministro declaradamente homosexual por parte de la oposición. ¿De eso? A mí eso me pareció muy de mal gusto. Creo que efectivamente no, o sea, no, tú no puedes ni siquiera utilizar ese argumento, lo utilizó antes la ministra Toá, para hablar sobre una acción respecto de una decisión de un ministerio. A mí me parece que eso es errar el diagnóstico y además de una forma que a mí por lo menos me golpeó, considero que no es el argumento adecuado para justificar que alguien, digamos, sí, cualquier persona tiene el derecho a una autoridad de decirle lo que piensa. Cualquier persona, más aún si tiene un rol de fiscalización, como tienen los parlamentarios. Entonces me parece que victimizar en ese sentido, digamos, al ministro, a mí me pareció además muy violento en contra del mismo ministro. Dicho esto, Rodrigo, un par de cosas más solamente. Yo creo que efectivamente el presidente cambió su programa. Las prioridades significan cambiar el programa, porque la verdad es que el programa, como estaba establecido, no se va a poder cumplir. Y a mí eso me parece positivo. Creo que el programa que presentó este gobierno en un comienzo era un programa donde un sector efectivamente ganó la presidencia de la República, pero que luego nos dimos cuenta que no representaba a la comunidad completa, digamos, todo el país. Entonces, me parece bien que los presidentes vayan adecuando su programa a la realidad que vive Chile, sobre todo con las demandas que hoy tiene el país, en particular demandas que quizás cuando partió el gobierno no existían. Y dicho esto, y me parece, y termino acá, mira, y me parece algo muy importante. Creo que en lugar de decir que eso es negativo para el país, es bueno. Todo lo que el presidente o el gobierno ha hecho llegando a acuerdos, gracias, René. Finalmente no han sido los acuerdos originalmente planteados, pero han sido buenos para Chile. Hay que gracias, René. Los acuerdos. Rodrigo, ¿puedo agregar algo muy breve? Cortito, estoy fuera de tiempo, dime. Yo voy a firmar, soy una de las 10 firmantes de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, el ministro de Educación, y en ningún caso tiene que ver con su orientación sexual. Después, si quieres, me puedes preguntar más para profundizar. Ok. Gracias, Camila, gracias, Matías, gracias, René, gracias, Jaime. Estamos con Camila Flores, diputada, con Jaime Varas, abogado, con René Lugues, concejal, y con Matías Mundaca, abogado penalista. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con la diputada Camila Flores, el concejal René Lugues y los abogados Mundaca y Varas Canesa en el partidor. Continuamos, muchachos. Quiero partir de nuevo con usted, Camila. Usted al final hizo, a propósito de lo que decían yo no sabía que además lo de la homosexualidad, entonces, el ministro de Educación, por lo que se dijo aquí, por lo que dijo el presidente, que usted, y que la acusación de usted, que los que están planteando la acusación constitucional a propósito del instructivo, ese equivoco que habría relacionado con la comunidad LGTB, que dicen ustedes, sería una cosa homofóbica, pero sí entiendo de que es una de las cosas que el gobierno plantea, digamos, que es una realidad. Nosotros somos un país homofóbico. Y bueno, ya que ustedes tocaron el tema también, de si quieren tocar el tema del por qué salió el subsecretario Misterio Glorioso, y el tema que le preocupa al gobernador Mundaca, que él mismo me lo planteó aquí en la oficina, de que sentían de que como gobernadores habían pedido al presidente de que había que cambiar la relación del delegado presidencial a los gobernadores por el peso que ellos tenían, pero como dijo mi jefe de prensa, les pasaron gato por liebre. Partamos por usted, Camila. Gracias, Rodrigo. Bueno, primero decir que yo me enteré esta semana de que el ministro de Educación era homosexual. Mucho después a que junto a otros 9 colegas, tomamos la decisión de perseverar en la acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Yo no lo sabía, porque honestamente no me interesa lo que haga un ministro o cualquier persona con su vida privada.
a mí me da exactamente lo mismo. Lo que yo le digo al ministro, con nuestros hijos no se metan. Esa es otra cosa, muy distinta. Y que tiene que ver, Rodrigo, con múltiples denuncias que hemos tenido. Yo creo que todos los parlamentarios que vamos a impulsar esta acusación constitucional, eh, respecto a la hipersexualización de los niños desde la más temprana edad. Nosotros tenemos, yo puedo hacerles llegar acá a los panelistas, el informe, ¿cierto?, de 75 páginas relativo a lo que el gobierno ha denominado la educación sexual afectiva, porque le pusieron la palabra afectiva probablemente para matizar un poco y para que no sea tan fuerte. Y estamos hablando de educar sexualmente a niños desde la más temprana edad, es decir, desde kinder, niños de 5 años, ¿ya? Donde incluso hay en algunos apartados de este documento, se les pide a las profesoras que los niños tienen que ponerse de espalda, darse masaje, que los niños tienen que expresar los sentimientos que le provocan cuando están dándole masajes a sus compañeritos de curso, que les tienen que poner una música determinada. O sea, realmente es una cosa que a mí me parece una aberración absoluta, de enseñarles a dibujar determinadas partes del cuerpo que por respeto, ¿cierto?, no voy a describir. A mí, Rodrigo, me parece gravísimo. En lo personal, yo creo que la hipersexualización de los niños es lo más grave. Yo creo que la educación sexual es un tema tan sensible que nos corresponde a nosotros, las madres y los padres, educar a nuestros hijos en la casa. Y si se le quiere enseñar a los niños, tienen que ser a niños de más grandes, Ok. ¿cierto? Que estén probablemente ya en la educación media, menos que eso a mí me parece que no es conducente. Y lo que pasa, Rodrigo, en esto es que, te insisto, Cuando sea mamá, diputada, hay que enseñar las cosas de la educación básica, no de la educación. Yo, lo personal, a mi hija, a la Camila Victoria, no quiero que le enseñen eso en la educación básica. No. Lo voy a enseñar yo. Sí, lo que estoy hablando de que hay edades para todo y Por comparto supuesto que hay edades para todo. Y a pero un no puede niño de esperar, kinder, no puede enseñar educación sexual en la enseñanza media, no, pues si los niños o probablemente, en quinto o mira, sexto año básico pero a ya lo que voy, empiezan a aparecer Rodrigo, que a los propósito de rasgos. que las personas que hoy día nos gobiernan terminaron con la educación particular subvencionada, hoy día tú tienes solamente dos sistemas, tienes público o privado, y el que no tiene plata para elegir si tiene que ir a un colegio municipal, bueno, que después van a depender de los SLEP, que ese Ok, es otro temazo que entiendo. tendremos que discutir, y no tiene la opción de elegir. Y si no quiere que a su hijo le enseñen de a un niñito de kinder, le estén enseñando sexualidad, no tiene cómo elegir porque no puede pagar probablemente la educación privada. Ok. Además de eso, por supuesto que hay miles de otros elementos por los cuales acusar constitucionalmente a este ministro. Yo creo, mi teoría, y lo he escuchado por colegas de oficialismo, es que nadie quiere asumir esa cartera de educación y que por eso en el último cambio de gabinete no pudieron sacar al ministro de Educación porque no tuvieron a ninguna persona que quisiera asumir ese cargo. Por Ok. lo tanto, este ministro yo creo que ya fecha de vencimiento tenía hace rato. Matías Mundaca. A ver, yo entiendo que ese instructivo que hay sobre la enseñanza sexual tan precoz que está vigente viene del gobierno pasado y no lo habían aplicado y ahora No, parece ser Matías, todo. del gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, tiene Bachelet más años que 2. Matusalén. Tiene El más años gobierno que de Piñera Matusalén. por supuesto que no lo voy a implementar. Sí, claro, no, si yo estoy dispuesto, yo estoy claro del tema. Bueno, ese instructivo persigue lo que se llama la ideología de género, es decir, que el género es una cuestión, no es una cuestión biológica, no es verdad, es una cuestión psicológica. ¿Ah? O sea, yo puedo declararme mujer a pesar de que físicamente y biológicamente soy un hombre. Es una estupidez. Yo creo que desde el punto de vista de la opción sexual y de la educación sexual, yo creo que sí. Probablemente un niño de kinder, un niño de primero básico no esté capacitado o no sea conveniente introducirlo en esas honduras, ¿no es verdad? Porque claramente él se ría y se guía por los estereotipos. Yo creo que sí, indudablemente, yo creo que la educación sexual tiene que partir, por lo menos cuando ya hay una preadolescencia, 12, 14 años, sería lo más prudente para introducir este tipo de conceptos en los niños. Pero claro, yo también comparto con la preocupación que tiene mucha gente en orden a que esta educación sexual precoz, ¿no es verdad?, trate de penetrar la ideología de género en lugares donde no corresponde.
Yo personalmente no creo que la condición del género sea una cuestión que se determine por parte de la psicología o por parte del pensamiento o la voluntad. En la ideología de género, a mí me parece que el género forma parte de una cuestión biológica y que podrán haber algunas excepciones o anomalías que tienen que ser aceptadas y respetadas, por supuesto, pero indudablemente no creo en absoluto que el género esté separado de la biología. Ok. Jaime Varas. Mira, Rodrigo, respecto a la acusación constitucional, sin perjuicio de los fundamentos que puede tener específicamente, además de todo lo que se ha señalado en cuanto a una vulneración al derecho preferente y exclusivo de los padres en la educación de sus hijos, sin perjuicio de eso, yo tengo una duda respecto a si la acusación constitucional es el camino para denunciar este tipo de situaciones. Especialmente en este caso, por cuanto la discusión, no hay que ser muy imaginativo, se va a presentar y va a ser un ingrediente la orientación sexual del ministro. Entonces, quizá esa sombra va a opacar los fundamentos doctrinarios que va a tener esa acusación constitucional. Y la experiencia nos ha señalado, ¿no es cierto?, que ante el fracaso de una acusación constitucional, en, en vez de denunciar su fundamento, va a ser un triunfo, ¿no es cierto?, en este caso para el ministro de Educación y para el gobierno. Por lo tanto, en síntesis, yo tengo una duda respecto a si la acusación constitucional es el camino más idóneo para denunciar este tipo de situaciones. Y además, como ya señalé, esta sombra, ¿no es cierto?, en cuanto a la diversidad sexual y otras materias que evidentemente van a estar presentes en la discusión. Yo personalmente no sería partidario, en síntesis, de formular esta acusación constitucional. Oye, yo puedo contar una anécdota muy Sí. breve. Yo estaba impulsando, Jaime, una interpelación junto a ¿Ya? mi colega y amigo Sergio Bobadilla, un Ujú. gran diputado, fue un gran alcalde además, y resulta que unas diputadas del Partido Social Cristiano, unas diputadas evangélicas, impulsaron por otro lado la acusación y lo que Sí. pasó es que tomó mucho vuelo tanto en la UDI como en Renovación Nacional. Esa es la verdad, porque el camino, nosotros primero con Bobadilla salimos a anunciar la interpelación, una hora más tarde salen las colegas y todos empezaron, no, es lo que hay que hacer para que no pase lo mismo que pasó con la interpelación a Carolina Toá, que ahora quedó bien posicionada como candidata presidencial. Era una anécdota para Re- contarles. Camila, siguiendo esa línea, ¿tú crees que ustedes van a tener la mayoría para aprobar la acusación no. en la Cámara? Difícil, yo creo que es difícil. No, Mira, entonces. aunque no sé, lo que pasa es que hay exdiputados de la Democracia Cristiana que lidera el también amigo y colega Miguel Ángel Calixto, que ellos van a apoyar. Entonces, la verdad no lo sé. Yo hoy día creo que es difícil, pero quizás no tanto. Entiendo que la mitad del partido de la gente va también, al menos uno de sus representantes va a firmar la acusación constitucional y este grupo de 7 u 8 exdemócratas cristianos, 7 creo que son o 6, son varios, también la van a apoyar. Ok. Entonces creo que podría en una de esas resultar. René Lue. Rodrigo, bueno, yo ya hablé sobre el tema ya del tema del ministro. Me gustaría más que entráramos quizás en el caso mío al tema que han planteado los gobernadores, efectivamente, que tú planteabas al principio. Yo creo que tienen un punto los gobernadores. Es efectivo que se planteó en un comienzo por parte del gobierno eh, la eliminación de estas figuras de los delegados presidenciales. Eso es cierto, para que en definitiva fuera la autoridad electa popularmente la que asumiera estos roles. Pero claro, el ejercicio del poder finalmente y prontas elecciones parlamentarias del próximo año complejiza el tema porque obviamente el gobierno tiene los delegados presidenciales, aliados fundamentales para todo este proceso, digamos, de inversión pública y de control de la seguridad. Entonces, me parece que tienen un punto los gobernadores electos cuando plantean que se modifica básicamente un poco el nombre, pero no se cambia en el proyecto de ley importante, de manera muy importante el rol, digamos, de los gobernadores.
El gobernador hoy día es básicamente, por ejemplo, en la región de Valparaíso, el gobernador decide aproximadamente sobre 100.000 millones de pesos. 100.000 millones. Y eso significa aproximadamente el 3% de la inversión que el Estado hace en la región. De hecho, si uno sumara la inversión regional, que es del 3% aproximadamente, más la inversión municipal, estamos hablando del 17% de la inversión pública del país se hace a nivel subnacional. El resto se hace a nivel central. Y ese nivel central, obviamente a nivel de regiones, lo articulan los delegados. Para que se tenga una idea, este mismo porcentaje de la inversión subnacional, municipalidades y gobiernos regionales, a nivel de la OCDE, de los países centralizados de la OCDE, es de un 27%. Entonces, estamos todavía muy por debajo de lo que debiera ser la inversión regional decidida por las regiones. Entonces, a mí me parece que si el gobierno no quiere avanzar todavía en un cambio definitivo de la ley, que significa dotar de responsabilidades completas a los gobernadores electos popularmente, por lo menos sí fortalecer. Yo creo que deberíamos tener una fortaleza, deberíamos plantear una ley que realmente dotara a los gobernadores de recursos, de más recursos, más allá de la libertad de poder decidirlo, que hoy día no la tienen. Eso está muy bien que se mejore, pero más recursos, con más capacidad de decisión y, por supuesto, en mi juicio, que lo más importante, con decisión respecto de temas que hoy día están prácticamente dirigidos por los delegados. Por ejemplo, el tema de seguridad. Gracias, Creo que en Rodrigo. el tema de seguridad deberíamos compartir mucho más estas funciones. Muchas gracias. Camila, el mensaje presidencial para algunos gobernadores entiendo que lo sienten como un chiste, porque ellos habían tenido reuniones con el presidente y le habían exigido como gobernadores de que se eliminara la figura. Ahora bien, el mensaje además, a diferencia de otros mensajes, no trae cuantificados los recursos por ministerio y por los programas y por nada, no hay nada. Y siguiendo la línea de René, sucede entonces que la región está castigada por esta relación que hay entre el presidente y el gobernador, que el presidente mira al gobernador como una figura con mucho voto y que tiene su lengua bien puesta porque reclama por las cosas. Entonces, estamos desde el punto de vista de la región en un escenario muy poco favorable. Sin duda alguna, yo comparto aquí, Rodrigo, yo he sido testigo de las tensiones pujantes que existen entre el gobernador regional y el gobierno. Por Sin ir ejemplo, más lejos, Camila, yo hace algunos años estaba en la política, fui candidato a diputado, el 2009 hablábamos y empezamos con la subcomisaría en Belloto, etcétera. Eso fue eso mismo iba a ir. es una iniciativa que se concreta con plata del gobierno regional y no se invita, yo no entiendo, insólito, nos invita al gobernador, digamos, y que en la inauguración se ningunea a la región. Oye, fue un ninguneo para el gobernador regional y los cores absolutos. El gobierno regional dispuso de una inversión de 3.000 millones de pesos para la subcomisaría del Belloto, donde, claro, personas como tú, como yo, veníamos hace años empujando. A mí me consta, porque Percy estuvo en eso, Rodrigo, pero entregadísimo. Lo sentaron como en tercera fila. Mira, él fue igual porque dijo no voy a ceder un espacio que legítimamente nos corresponde a nosotros, que empujamos este proyecto, pero fue un ninguneo tremendo. Yo estaba aquí, yo me pasaba para atrás y lo ponía a él en primera fila, pero no me dejó. Te conocen a mi marido como es de caballero. Pero de verdad yo encuentro que ha sido mucha la falta de respeto que el gobierno ha tenido con Rodrigo Mundaca, y tengo que decir. Porque yo me consta, me lo han dicho personas que son afines al propio gobierno, que tienen prohibición de reunirse siquiera con el gobernador regional. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay cosas que son fundamentales, que son importantísimas de poder gestionar, gobierno central, gobierno regional, tienen prohibición. Porque hay una disputa, al parecer, de que quieren levantar a la figura de la delegada presidencial regional como candidata a gobernadora regional, y por supuesto que la disputa directa es con el actual gobernador regional. Entonces están, Rodrigo, la izquierda con la calculadora en la mano, más bien la ultraizquierda, diría yo, no la izquierda democrática,
con la calculadora en la mano, sacando cuentas quién corta más cinta, quién corta menos cinta. Es una cuestión donde, por cierto, que los únicos perjudicados, dañados somos nosotros, los vecinos que vivimos en esta región, porque en esta pugna de dimis y diretes entre una autoridad designada, otra persona que es electa popularmente, no se pueden al final del día avanzar lo suficientemente o como nosotros esperaríamos. Yo te anticipo desde ya, esa ley, ese proyecto de ley que llega desde el gobierno respecto a este maquillaje, esta cosa bien gatopardista, de la supuesta eliminación de los delegados presidenciales va a ser rechazada como está, sin duda alguna. O sea, no hay, les aseguro que no hay espacio para que cada uno de nosotros los parlamentarios no nos pongamos a defender realmente la descentralización Gracias, Camila. y a nuestras regiones. Matías Mutaca. Bueno, efectivamente, cuando se trata de desprenderse del poder, el centralismo chileno es el rey de todos los centralismos. Total, una palabrita en una ley probablemente pueda significar una ilusión de que va a haber aquí una verdadera descentralización, pero como ha dicho René, el porcentaje de inversión que mueve la región autónomamente es muy bajo. La mayoría de las cosas se deciden en Santiago, y mientras este Estado sea un Estado extremadamente unitario, extremadamente concentrador del poder, indudablemente vamos a tener estas leyes misceláneas que en definitiva lo único que hacen es tratar de maquillar una situación que todos sabemos que no es verdad. Esta ya lo dijimos cuando entró en vigencia el tema de las gobernadores regionales, ¿no es cierto?, electos democráticamente. Se dijo incansablemente que se creaba una figura de carácter político electoral, pero no se le daban las competencias, ¿no es cierto?, ni los recursos necesarios para poder administrar el poder regional que iban a tener. El resultado de esto es que hay una competencia estúpida, ¿no es verdad?, entre los gobernadores regionales electos y los delegados presidenciales. Entonces hay un enredo, ¿no es cierto?, que en definitiva en las regiones, y no solamente en esta, sino que en otras también, hay una disputa entre los que son los delegados presidenciales y los gobernadores electos, ¿no es verdad?, porque precisamente, a pesar de que los gobernadores electos están electos democráticamente, al parecer los que manejan verdaderamente el poder son los delegados presidenciales. Así que esa ley, tal como está, es lo mismo de siempre, es el mismo pan con distinto envoltorio, y mientras no se decida claramente que efectivamente los gobernadores electos tienen que tener una decisión importante desde el punto de vista de las competencias, seguridad pública e inversión regional, lo demás es solamente un adorno. Okay. Jaime Vara. Mira, yo considero en primer lugar que sin lugar a dudas soy pro descentralización y estoy absolutamente de acuerdo en el otorgamiento de verdaderas atribuciones al gobernador regional. Ahora, evidentemente en nuestra región, yo desgraciadamente no tengo antecedentes sobre otras regiones en el sentido de que si esta permanente disputa que hay entre el delegado y el gobernador se repite o no en otras regiones. Lo que sí quiero decir es que en realidad el gobernador regional ha hecho bien poco para mantener una relación fluida con la delegación presidencial. Todo lo contrario, es decir, yo me recuerdo que la primera disputa que hubo es que por qué él como gobernador no iba a ocupar el 16º piso de la Intendencia Regional, es decir, que un gobernador 19, regional, su Jaime, primera... 19, era más 19. arriba. El 16 está la gobernación. Muy bien. La gobernación está en el 15 está la gobernación. Bueno, han habido algunas modificaciones Ninguna. desde la fecha en que yo dejé de participar en No, esos pisos. yo Bueno, me estoy recordando de esa época también. Creo que en el 15 estoy molestándote, querido amigo. El 15, no, el sí está 15. bien, pero oye, sin perjuicio de las misceláneas, reconozcamos que el gobernador ha hecho bien poco para mantener una relación fluida con la delegada presidencial. Y voy a repetir su primera intervención: oiga, ¿por qué yo no voy a ocupar este piso y me van a mandar para abajo? Es decir, que un gobernador que recién asume plantee ese conflicto me parece absolutamente burlesco, ineficiente y absurdo. Por lo tanto, yo lo que echo de menos es que en realidad la conducta del gobernador regional no ha sido proclive a una relación fluida con la delegación regional,
Y ahí tenemos la situación y el resultado que tenemos, en que hay permanente disputa de quién es más autoridad en una región, lo cual evidentemente afecta a los intereses de todos nosotros como ciudadanos regionales. Ok. Bueno, yo difiero contigo, pero a mí me parece que eso, la forma como se han ninguneado a los gobernadores. Oye, pero él ha hecho méritos para que lo Mira, ninguneen. Es decir, en René, eso tú me tienes que Rodrigo, reconocer a mí. lo que pasa es que la No, gente tiene que entender por qué esto es importante, por qué es importante que el gobernador que es elegido popularmente sea el que tenga el poder real en la región. de Porque acuerdo. de lo Sí, contrario, todos estamos de acuerdo en cuando el eso. gobernador, Pero, cuando el delegado presidencial que responde al presidente de la República no está en contra de lo que plantea el gobierno, lo echan, lo despiden. Por eso que la voz es tan importante, una voz René, regional autónoma del nivel central. Les René, cuento dos casos puntuales, dos casos muy antes importantes. que siga, yo te quiero hacer una interrupción. Los dos trabajamos allí yo fui consejero, tú eres secretario ejecutivo. Uno se recuerda que cuando venía un ministro, cualquier autoridad nacional avisaba a la intendencia y se coordinaba aquello. Hoy día se pasan por encima a la gobernación, no avisan nada, ninguna. Si esta cuestión que pasó en Peñalolán, ¿qué es eso? Que no pero existe para el gobierno. Ese es el tema grave, ¿o no? pero ¿para qué Mira, lo van a hacer si lo único que va a escuchar va a ser críticas del gobernador regional? ¿Tú y invitarías peor a tu todavía, casa a una persona así? Evidente que no, pues. voy a contar dos casos donde hubo conflicto entre el intendente de la época y el presidente de la República. Cuando nosotros decidimos demandar a SBAL para que nos devolviera el dinero que nos debía por los aportes reembolsables, 30 y tantos mil recursos que millones de debíamos, pesos eran de esa época. ¿cuánto? 30.000, ¿cuánto? 30 y tantos mil millones de 30 pesos. mil millones, ya, ok. Nosotros ganamos en la primera instancia, en la segunda instancia en la justicia y perdimos a nivel central porque el gobierno se encargó de impedir, obviamente, que una región tuviese estos recursos, porque después de la región de Nunca Valparaíso, instruyeron al abogado que abandonara la instancia, viejo. porque si no, seguían todas las regiones de Chile haciendo lo mismo. Entonces ahí se impuso el poder del gobierno, al intendente lo echaron y obviamente no tuvimos ninguna capacidad de acción frente al tema. Y esto ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, por eso que necesitamos una autoridad que responda a los intereses de la región y por eso que es importante fortalecerlo y no debilitarlos. Y por eso que el presidente Boric, cuando plantea esta propuesta que nos está haciendo, que es un poco más de lo mismo, finalmente no aborda el tema de fondo, que es fortalecer a la entidad que la comunidad elige, al personaje o a la autoridad electa popularmente, que es la única que se va a poder enfrentar al gobierno cuando colisionen los intereses regionales con los nacionales. Ok, Oye, Rodrigo, y además en esto de invitaciones al gobernador es recíproca, en el sentido que también el gobernador no acepta invitaciones que le hace la delegada. Así que, no sé, en yo realidad, hace mucho tiempo que no sé, pero yo creo de que esta cuestión, este conflicto, alguien tiene que Es solucionarlo porque le hace absurdo. mal a la región, hombre. A Claro, nadie le por sirve, supuesto. claro. efectivamente. Muchas gracias, Efectivamente. diputada, concejal, amigo abogado. Su minuto final para cada uno. Diputada. No, bueno, yo simplemente, más allá de todo lo que se generó respecto a la inauguración de la subcomisaría El Belloto, muy contenta de que por fin, luego de tantos años y sobre todo al trabajo de vecinos y dirigentes del sector, este proyecto pudo salir adelante. El gobierno regional aprobó estos recursos y la verdad, Rodrigo, que a mí me llena de orgullo poder haber contribuido con un granito de arena por distintas cuestiones muy, la verdad, administrativas y menores. Este cuartel no entró en vigencia, en operaciones, más bien dicho, cuando debió. Este cuartel va a tener operativos 11 vehículos de Muchas gracias. carabineros. Imagínate que viene incorporado incluso con un taller para que se Muchas puedan gracias. resolver las fallas mecánicas ahí mismo. Van a tener 50 funcionarios efectivos de carabineros que van a estar desplegados en este sector. Yo me alegro, hay gente buena, gente realmente entregada por su sector en ese sector de Belloto, muy cercano a la feria. Me alegro mucho que haya resultado, así que para todos nuestros vecinos y por supuesto agradecerle a Percy, mi marido, que también contribuyó enormemente en esto. Muchas gracias. Matías Mundaca. Sí, bueno, también saludar el hecho de que esa comisaría de Belloto pueda entrar en funcionamiento.
el barrio de Belloto necesitaba urgentemente una intervención de esa naturaleza, porque es un foco importante de delincuencia y por lo tanto, naturalmente, los vecinos van a sentirse mucho más seguros e implementados. Se demoró bastante el asunto, lamentablemente, pero bueno, más vale tarde que nunca. Ahí hay un esfuerzo cruzado de muchos sectores políticos. Yo recuerdo al senador Walker en su oportunidad, que también peleaba Mauricio por eso. Villaambre. Mauricio Viñambre, el alcalde de Quilpué, que también le daban unas rabietas que son su estilo, ¿no es verdad? Y iba a pelear con todo el mundo por conseguir la comisaría. Un saludo para él, por supuesto. Sí. Así que bueno, felices porque yo vivo en Quilpué y naturalmente me pongo contento que esta cosa haya funcionado por fin. Jaime Vara. Mira, Rodrigo, yo quisiera ocupar esta tribuna para el efecto de hacer una reflexión sobre el proceso constitucional que vive en nuestro país. Y en síntesis, en dos sentidos. El primero es en reconocer el excelente trabajo que realizó la comisión de expertos, que permitió y que se va a presentar un proyecto al Consejo que ha sido ampliamente aprobado por los miembros de esa comisión de expertos, lo cual creo yo que es un signo y es una enseñanza que debe recoger el Consejo Constitucional, y espero que en ese Consejo primen los mismos valores y el mismo espíritu que primó en la comisión de expertos, y esto en definitiva asegura de que se va a presentar un excelente proyecto de constitución política, y que en esa medida espero que sea aprobada por una inmensa mayoría de los chilenos en el mes de diciembre próximo. Dios te escuche y el diablo se haga el sordo. René Lues. Te está haciendo el sordo, Rodrigo. Ten ¿Sí? confianza, tenga fe. Dos cosas muy breves. Una negativa: estamos otra vez con una nueva toma en Viña del Mar, una toma en el sector de la calle Evans, en Miraflores, Alto y Bajo, donde se unen estos dos espacios. Nos parece tremendamente delicado y grave. Un llamado al municipio para que apure una acción absolutamente rápida y rigurosa para evitar esta nueva toma que está afectando de manera muy dramática a los vecinos del sector. Y lo segundo, algo positivo. Estoy muy contento porque efectivamente, gracias a la recuperación de la confianza impresionante que ha tenido Carabineros de Chile, hoy día ya se registran más de un 150% de nuevos ingresos. Lo que estaba muy limitado hace un par de años atrás, hoy día está afortunadamente revirtiéndose de manera muy positiva. Muchas gracias, René Lues, Camila Flores, Jaime Vara y Matías Mundaki. Muchas gracias a usted por darnos la posibilidad de estar en su casa en esta cita regional en toda la provincia de la Quinta Región. Que estén ustedes muy bien.